Oremos, hermanos, para iniciar con nuestra primera lección. Padre Celestial, te damos gracias por darnos esta bendición de reunirnos el día de hoy. Oramos para que sea tu voluntad la que se lleve a cabo a través de esta conferencia. Oramos para que seas tú quien abra nuestros ojos espirituales, quien abra nuestros oídos y abra nuestros corazones para poder recibir tu palabra. Que seas tú quien esté obrando en cada uno de nuestros corazones en este momento. Que este sea un tiempo en el cual podamos experimentar verdaderamente la vida que se encuentra en Cristo Jesús, el poder que se encuentra en Cristo Jesús y la sanidad que se encuentra en Cristo Jesús. Te damos toda la gloria y te oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Una vez más, les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a este lugar de culto. Y oro verdaderamente para que ustedes puedan encontrar o puedan recibir respuestas importantes de parte de Dios a través de esta conferencia. Antes de continuar, me gustaría que todos tengamos una perspectiva clara para poder seguir esta conferencia. Muchas personas en el mundo y muchas veces seguramente algunos de ustedes están viviendo sus vidas enfocados en la realidad física que están viviendo. Pero me gustaría que ustedes comprendieran que más allá de la realidad física hay una realidad espiritual y el plan de Dios se está desarrollando. De hecho, Dios ha estado desarrollando su plan desde el principio de la historia del mundo hasta el día de hoy. El plan de Dios es con respecto al Evangelio. Por eso es que me gustaría que iniciemos esta conferencia con esta perspectiva clara. Dios está desarrollando su plan. Dios está obrando en cada una de las naciones del mundo. En este momento hay otras personas que se están reuniendo para desarrollar el plan de Dios, que es la evangelización mundial. Y muchos jóvenes como ustedes en diferentes partes del mundo se están reuniendo. ¿Para qué? Para escuchar el Evangelio. Dios está trabajando, Dios está obrando de muchas maneras que muchas veces no es perceptible a nuestros ojos. Y algo que es cierto es que el día de hoy Dios quiere trabajar en la vida de cada uno de ustedes. Espero que todos ustedes tengan esa postura de corazón de querer que Dios obre en sus corazones y que a través de la obra de Dios puedan recibir todas las bendiciones de Dios. El título de la primera lección, una vez más, hermanos, el título de la primera lección que vamos a tener el día de hoy es "Lo que tú posees es de Dios". Algo que debemos tener claro siempre es que aquello físico que nos rodea, que es parte de nuestra vida, no es lo que realmente es nuestro. Incluso ni siquiera las partes de nuestro cuerpo, nuestro pelo, ni siquiera es algo que nos pertenezca. Nuestras familias, nuestros hijos, nuestras posesiones, nuestras finanzas, pareciera que es algo nuestro, pero en realidad no lo es. ¿De dónde proviene todo lo que vemos en este mundo? Todo lo que vemos en este mundo proviene de Dios. Muchas veces nosotros agregamos esta palabra, ¿verdad? Mi esposa, mis cosas, mi novia, mi novio, mi familia, mis hijos, mis estudios, mi dinero, mi ropa, mi casa. Pero mientras nosotros decimos esto, no debemos ser engañados porque todo lo que existe no es nuestro. Nosotros venimos a este mundo sin nada y nos vamos a ir de este mundo sin nada. Porque todo lo que poseemos, todo lo que hemos recibido, lo hemos recibido de parte de Dios. Nada nos pertenece. En otras palabras, yo quiero animarles a ustedes para que ustedes no traten de ser dueños de algo. El deseo de Dios es que las cosas que recibimos de Él las podamos disfrutar en la comunión que tenemos con Él, en la relación que tenemos con Dios. Y para eso es importante conocer, de acuerdo a la palabra, cómo es que Dios nos creó desde el principio, cómo es que Dios creó al hombre. Y este es el primer punto del cual vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar acerca del hombre original, el pasado nuestro. En Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27 leemos lo siguiente. Génesis 1, 26 y 27 dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios creó al ser humano, solamente al ser humano, a su imagen.
Eso nos hace diferentes a nosotros los seres humanos comparados a la demás creación, por ejemplo, los peces. Nosotros fuimos creados no para vivir enfocados en el aspecto físico de la vida, sino para vivir en el aspecto espiritual, en comunión con Dios. Y sí, es cierto, así como los demás animales que fueron creados, nosotros tenemos necesidades físicas. Necesitamos comer, necesitamos dormir, necesitamos tomar agua, necesitamos muchas cosas físicas. Pero ese no es el propósito de nuestra vida. En otras palabras, no debemos vivir como los animales, persiguiendo solamente las cosas físicas. Nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. ¿Cómo fue que Dios nos creó? Dios nos creó para estar en unidad con Él, para glorificarle a Él, para darle culto a Él. Ese es el propósito de nuestra vida. Dios decidió crear al hombre a su imagen y le dio dominio sobre toda la naturaleza. Debemos ver que Dios no solamente nos dio la autoridad sobre la naturaleza, sino que también nos dio de su espíritu. No sé si ustedes tengan esta manera de pensar, pero debemos ver que los animales no van a ir al reino de los cielos. Lamento decirte esto, puede ser que tú tengas una mascota, pero los animales no tienen espíritu. Solamente el ser humano fue creado con espíritu. Génesis capítulo 2, versículo 7 dice lo siguiente. Una vez más, Génesis 2, versículo 7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Debemos comprender entonces que nuestra vida, el hecho de que en este momento estemos respirando, no es algo que hagamos con nuestra propia fuerza. Esto es algo que viene de Dios. Dios es la fuente de toda la creación. Dios es la fuente de vida. ¿Y cómo es que Dios obra? ¿Cómo es que Dios hace las cosas? Dios obra a través de su palabra, a través de su poder. Por eso, el hecho de que estamos aquí el día de hoy sentados y estamos tomando acciones físicas como leer el texto bíblico, no son acciones meramente físicas. Es una oportunidad que tenemos para recibir el poder de Dios para nuestra vida. Es la oportunidad que Dios nos está dando en este momento para recibir vida de parte de Él. Incluso en este momento, que quien tiene nuestras vidas en sus manos es Dios. Por eso es que es importante que cada uno de nosotros ahora tengamos una perspectiva de la vida totalmente diferente a la de las demás personas. ¿Por qué? Porque ahora nosotros poseemos el Evangelio. ¿Cómo es que yo puedo vencer las cosas de este mundo? Solamente cuando tengo la perspectiva de Dios con respecto al mundo. ¿Por qué es importante que nosotros veamos las cosas desde la perspectiva de Dios? Porque si no tenemos la perspectiva de Dios, si no vemos las cosas desde la perspectiva de Dios, entonces las estamos viendo desde la perspectiva de alguien más. ¿Quién es ese ser más? Es Satanás. La fuente de todos los problemas, la fuente de la destrucción, la fuente de la muerte es Satanás. Entonces, ¿qué es lo que nosotros como hijos de Dios necesitamos recibir constantemente? ¿Qué es aquello a lo que debemos aferrarnos continuamente? Por supuesto que son aquellas cosas que nos dan vida, que nos reviven. Y desde el principio Dios nos creó para vivir de acuerdo a su palabra, de acuerdo a su pacto. Eso fue lo que Dios prometió desde el principio. Él prometió darnos su pacto y Él prometió cumplir su pacto. Dios le dio un pacto a Adán y a Eva en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17 dice así, hermanos: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Desde el principio, todo en este mundo toma lugar de acuerdo a lo que Dios dice. Incluso para nuestras vidas el día de hoy, nuestra pregunta debe ser siempre: ¿cómo puedo recibir fuerza? ¿Cómo puedo recibir poder? ¿Cómo puedo superar los problemas que enfrento en mi vida? ¿Cómo puedo detener el sufrimiento? Seguramente ustedes tienen muchas preguntas en su vida, muchas cosas que quisieran resolver en sus vidas, pero más importante que buscar la solución, lo que necesitamos es la solución. Y nosotros que hemos recibido la bendición de escuchar el Evangelio,
sabemos que el Evangelio es la respuesta. La respuesta es solamente Jesucristo. Solamente cuando recibimos salvación de Dios es que podemos experimentar la verdadera vida. Y así como leímos en el versículo bíblico al iniciar nuestra actividad de hoy, aquellos que tienen al Hijo tienen la vida. Aquellos que no tienen al Hijo no tienen la vida. Aquellas personas que no creen que Jesús es el Cristo están muertas espiritualmente. Por eso es importante que pensemos en esto. Si yo vivo mi vida apartado de la palabra de Dios, si yo vivo mi vida centrado en mis propios pensamientos, en mi propia manera de ver las cosas y no centrado en la palabra de Dios, ¿cómo podré experimentar la vida? ¿Cómo podré experimentar sanidad y fuerza? Es imposible, hermanos. Fuera del pacto que Dios nos ha dado, fuera de Cristo, no hay vida. Fuera de Cristo no hay respuesta para poder superar los problemas que enfrento. ¿Cuándo recibieron y aceptaron a Cristo? ¿Qué es lo que Cristo hizo para que ustedes puedan recibir la vida de Dios? Y esto es a lo que nosotros llamamos los 3 oficios de Cristo, las 3 obras de Cristo. Esto fue lo que Dios vino a hacer a este mundo para que nosotros podamos entrar entonces en unidad con Dios. ¿Qué fue lo que sucedió en Génesis capítulo 3? El ser humano fue separado de Dios. Cuando escuchamos las palabras de la serpiente, fuimos engañados y pecamos en contra de Dios. A partir de ese momento, el ser humano murió espiritualmente y se volvió un pecador. Como seres humanos caímos bajo el dominio de Satanás. Nos volvimos hijos de Satanás. Y por eso es que no teníamos otra alternativa más que sufrir en esta vida. El ser humano en realidad que no tiene a Dios no tiene otra alternativa más que sufrir. Sin importar cuánto nos esforcemos, sin importar cuánto queramos, no podemos salir por nosotros mismos de la maldición, de este sufrimiento. Por eso es que Dios nos proveyó de una manera, de un camino perfecto, un camino completo, un camino suficiente para salir del problema del pecado original. ¿Cuál es ese camino completo? ¿Cuál es esa respuesta? Son las obras que vino a hacer Jesús como el Cristo. Por eso es que en este momento prestemos atención a qué fue lo que Jesús vino a hacer como el Cristo. Jesús vino como el Cristo a cumplir su papel como el verdadero profeta. Él vino a ser nuestro verdadero profeta porque Él vino a cumplir la labor que ningún otro profeta pudo cumplir. ¿Qué fue lo que vino a cumplir como el verdadero profeta? Él vino a convertirse en nuestro camino para volver a Dios. Él vino a hacer nuestro camino para poder proclamar la palabra de Dios. A través de su muerte, a través de su derramamiento de sangre en la cruz, Él se convirtió en nuestro camino para volver a Dios. Y cuando nosotros aceptamos esto en nuestros corazones, por fe recibimos salvación. Hechos capítulo 4, versículo 12 dice lo siguiente: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro camino, no hay otra manera de resolver el problema de la vida, no hay otro método que tú puedas hacer para resolver el problema de la obra de Satanás. Esta es una verdad espiritual, y no solamente es una verdad espiritual, es el mensaje que Dios continuamente quiere darnos. Por eso es que no pongas tu confianza en algo más. Aquellas cosas en las cuales tú pones tu confianza, aquellas cosas que piensas que pueden ser la respuesta para tu vida, deshazte de ellas, no lo son. En lugar de estar poniendo tu confianza en esas cosas, voltea a ver a Cristo y pon tu confianza en Él. Si ustedes me dijeran, yo no conozco tu vida, tú dices eso porque tú no conoces mi vida, no sabes qué es lo que estoy atravesando. Entonces no tengo nada que decirte, pero Dios sí tiene algo que decirte. Yo soy Dios y yo te he dado la respuesta, y esa respuesta es la única respuesta, y yo nunca voy a cambiar. Mi respuesta nunca va a cambiar, y mi respuesta es solamente Jesucristo. Ven a mí tú que estás cansado y agobiado. Ven a esta respuesta que te estoy dando para que tú puedas descansar, para que tengas felicidad, para que tengas tranquilidad. No pongas tu confianza en los ídolos de este mundo. Ellos no te van a dar respuesta. Dios nos da este mensaje
todos los días y su palabra nunca cambia. Entonces, ¿qué nos queda hacer? Lo que nos queda hacer es aferrarnos a Cristo. En otras palabras, aférrate a esa respuesta que Dios te ha dado. Y mientras haces esto, mientras te aferras a Jesucristo, yo oro para que tú puedas de manera continua recibir esas respuestas de parte de Dios. Jesús es el Cristo. Él vino a ser nuestro verdadero profeta para volverse ese camino para volver a Dios. ¿Qué más vino a hacer Jesús? Cuando decimos Jesús es el Cristo, también decimos que Jesús vino a desempeñar su papel como el sacerdote verdadero. Él vino a darnos verdadera libertad, libertad sobre el pecado. Él vino a darnos libertad de nuestros pecados del pasado, pecados del presente y pecados del futuro. Él vino a darnos la libertad de las maldiciones que son la consecuencia del pecado. Él vino a pagar el precio del pecado. Muchas personas tienen un entendimiento parecido a esto, de que ellos tienen que hacer algo, que ellos tienen que trabajar duro para no pecar. Pero déjame decirte, con tu propia fuerza jamás podrás vencer el pecado. El pecado más pequeño te hace un pecador y te hace merecedor del infierno. Por eso es que debemos ver que ni uno de nuestros esfuerzos es suficiente para vencer el pecado. No importa, aunque tratemos de ser perfectos. Cuando la palabra de Dios nos insta a cargar nuestra cruz, significa que debemos poner nuestra confianza plena en Cristo. Significa darle toda nuestra vida a Dios y disfrutar de la libertad en Cristo del pecado. Romanos 8, versículos 1 y 2 dicen lo siguiente: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora déjenme hacerles una pregunta. ¿Consideran ustedes que todavía pecan en sus vidas? Estoy seguro que sí. Yo personalmente les puedo decir que puedo ver el pecado en mi vida. En todo este mundo no hay ni una sola persona que no tenga pecado. Y esto va a permanecer así incluso en el futuro. La pregunta es, ¿cómo podemos salir del pecado? ¿Cómo puedo escapar de las consecuencias del pecado? La palabra de Dios nunca cambia. La respuesta de Dios nunca cambia. Ven a mí, cree en Cristo. Dale tu vida a Cristo, acepta a Cristo en tu vida. Aquellos que aceptan a Cristo se vuelven morada del Espíritu Santo y empiezan a experimentar la libertad. Hay ocasiones que nosotros nos sentimos culpables y oprimidos por nuestra tendencia al pecado. O tal vez no es que estemos pensando en un pecado en específico, pero nos damos cuenta de que en nuestra vida hay fracaso. Pero Dios nos dice el día de hoy, yo te he perdonado. Pero si tú no estás consciente de la respuesta que Dios te ha dado, vas a decir, no, es que soy pecador. Y puedes darte golpes de pecho. Y puedes decir, no quiero pecar. ¿Por qué vivo de esta manera? Puede ser que el estar pensando en esto sea una realización importante. Pero esa no es la respuesta. Permanecer ahí no es la respuesta. No es el lugar donde Dios quiere que permanezcas. Dios no viene y te dice, sí, eres un pecador, debes sentirte culpable. Dios no dice, sí, eres un pecador, por lo tanto debes sufrir. Eso no es lo que desea Dios. La respuesta de Dios es, yo te he dado a Cristo. En Cristo puedes disfrutar de mi perdón. Yo te amo, tú eres mi hijo. Ven a mí. Disfruta de las bendiciones que puedes recibir al estar conmigo. Esa es la respuesta que tienes. ¿Será que esto significa que podemos ir y cometer pecado a diestra y siniestra? No significa esto. Pero si nosotros vivimos de esa manera, culpables y agobiados por el pecado, estamos viviendo de manera legalista, pensando siempre qué es lo que debo y qué es lo que no debo hacer. Esa no es la respuesta. Lo que nosotros necesitamos en nuestra vida es la respuesta. Por eso es que el día de hoy que podamos confesar una vez más, Jesús es el Cristo, el profeta verdadero, mi único camino para encontrarme con Dios. Jesús es mi Cristo, mi sacerdote verdadero, quien me puede dar libertad completa del pecado y de sus consecuencias. Y podemos ver a través del desarrollo de la historia humana que siempre está esta lucha entre la influencia de Satanás y lo que Dios quiere. Pero nuestro Señor Jesucristo vino también a desempeñar el papel de el Rey verdadero,
ese rey que tiene la autoridad para destruir la obra de Satanás. Como el verdadero rey, Cristo vino a darnos autoridad sobre Satanás y su obra. ¿Quién es Satanás? Él es la fuente de todos los problemas. Satanás es la fuente de todos los sufrimientos. ¿Por qué? Porque desde un principio Él fue la causa de que nosotros desobedeciéramos a Dios y que fuéramos separados de Dios. Y el día de hoy, eso es en lo que Satanás está enfocado. A Satanás no le importa que tengas éxito en la vida, que puedas resolver uno u otro problema. A lo que Satanás le interesa es que tú no puedas enfocarte en Cristo. Cuando Cristo vino a morir, abrió el camino para que nosotros podamos vencer la obra de Satanás. En la cruz, nuestro Señor Jesús completó su obra como el Cristo. Juan capítulo 19, versículo 30 dice así: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Qué fue lo que nuestro Señor Jesús dijo? Consumado es. Todos tus problemas, toda la obra de Satanás en tu vida, el hecho de que estabas separado de Dios, en el momento en que pones tu confianza en Cristo, es consumado. Todos tus problemas pueden ser consumados en Cristo. Pero yo todavía sigo viendo que hay problemas en mi vida. La verdad es que todavía estoy sufriendo. ¿Por qué estoy sufriendo todavía? Para eso es que es importante que nosotros veamos cuán grande es la consecuencia del pecado original. Las consecuencias del pecado original están afectando nuestra vida en este momento. El verdadero enemigo de nuestras vidas no son las personas con las que tenemos conflictos, no son los problemas que vemos con nuestros ojos físicos, es la obra de Satanás. Y lo que debemos comprender es que la cabeza de Satanás fue destruida en la cruz por Cristo. Entonces todo es consumado en Él. Por eso es que cuando nosotros verdaderamente depositamos nuestra confianza en Cristo, cuando creemos en Cristo, todo es consumado en nuestra vida. Entonces esos problemas, esos sufrimientos que tenemos, ¿qué son para nosotros? Puede ser que en el momento no puedan ver que estos problemas tengan algún beneficio, pero de acuerdo a la palabra de Dios, los problemas y los sufrimientos son fuente de bendición de Dios. Puedes decir, ¿cómo es posible que esto sea una bendición? Yo no quiero este tipo de bendición. Cuando tenemos esta actitud, cuando decimos estas palabras son la evidencia de que nuestros ojos están puestos en lo físico. Por supuesto que estoy diciendo esto no para decir que solo ignoremos que las situaciones que enfrentamos muchas veces son difíciles, pero una vez más, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Es vivir como Dios realmente nos creó. Nosotros debemos vivir entonces teniendo nuestro enfoque, teniendo nuestro centro siempre en las cosas espirituales. Dios está con nosotros. Satanás ya no tiene poder sobre nuestras vidas. Hemos recibido autoridad sobre Satanás. Eso quiere decir que el problema que enfrento no es un problema. Entonces, ¿cómo debo vivir mi vida, mi nueva vida en Cristo Jesús? Es preguntarle a Dios, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu plan a través de esta circunstancia? Siempre reconociendo que nada toma lugar sin que Dios lo permita. ¿Cuál es tu voluntad, Señor? ¿Qué es lo que estás tratando de hacer en mi vida a través de este problema? Lo que debemos comprender es que detrás de los problemas que enfrentamos se encuentra la bendición grande de Dios. Dios quiere que disfrutemos de esta bendición. Por eso es que el día de hoy es una oportunidad más que tenemos para disfrutar la bendición de Cristo en nuestras vidas. Siempre recordemos dónde está nuestra salvación. Mi salvación se encuentra en mi fe en Cristo Jesús. Cuando yo creo y acepto a Cristo como mi Cristo, como mi Señor y Salvador. En el momento en que acepté a Cristo, Dios vino a morar dentro de mí a través de su Espíritu. A partir de ese momento, puedo vivir como un verdadero ser humano enfocado en lo espiritual. Por mí mismo no puedo vivir como Dios me creó. En Cristo ahora puedo vivir como fui creado en Cristo. Que puedan disfrutar de esta nueva vida en Cristo Jesús continuamente. Poder comprender que en la cruz fue consumado todo, saber que Dios está conmigo y que ahora ninguna cosa puede ser un verdadero problema. Ahora puedo ver el mundo desde la perspectiva del Evangelio. Entonces lo que vamos a poder descubrir es el deseo de Dios. Así como Dios me salvó a través de su Evangelio, y cuando volteo a ver al mundo que no conoce a Cristo,
Hay una sola cosa que queda para mí. Necesito proclamar este evangelio. El último punto que vamos a hablar en la lección de hoy es que Dios nos ha llamado y nos ha dado una misión. ¿Cuál es el deseo de Dios para mí el día de hoy? Es que yo viva disfrutando de Emmanuel, Dios conmigo. Cada día que tú vives en este mundo, el deseo de Dios es que vivas en unidad con Dios, disfrutando de Él. Y como una persona que ahora puede vivir en esta nueva manera de vivir, en esta nueva vida, y puedes preguntarte y decir, sí, pero ¿qué acerca de mi futuro? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Como una persona que está buscando las cosas de Dios, que está buscando el reino de Dios, vas a preguntarte, ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? Dios nunca cambia, tampoco cambia su deseo. Si Dios cambiara quién es, si Dios cambiara su deseo, para nosotros sería un desastre. Pero Él nunca cambia. Mateo capítulo 28, del versículo 19 al 20, nos enseña acerca del deseo de Dios. Y también nos da el propósito de nuestra vida. Nos da el propósito para todo lo que hacemos en nuestra vida y todo lo que Dios nos ha confiado, incluso los problemas. Una vez más, me gustaría decirles, puede ser que en este momento ustedes no lo vean claramente, pero a través del desarrollo de la historia humana, a través de los grandes personajes de la historia humana, vemos que Dios ha desarrollado su plan, que es el evangelismo, para poder quebrantar ídolos, para poder quebrantar las fuerzas de las tinieblas, para hacer brillar la luz de Cristo. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20 dicen lo siguiente: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. No les estoy queriendo decir que ustedes tienen que deshacerse de todo o que tienen que tener ese deseo de deshacerse de todo. Yo no les estoy diciendo en este momento desháganse de todo y hagan esto. Es Dios quien a través de su palabra cambia nuestros corazones, cambia nuestros pensamientos. Es Dios quien pone su deseo en nuestros corazones. Lo que yo estoy queriendo decirles en este momento es que mi deseo es que cada uno de ustedes pueda alinear su vida al deseo de Dios. Aunque parezca algo imposible y tú digas, ¿será que yo puedo llevar a cabo la evangelización mundial? Y seguramente habrán momentos en los cuales digas, en realidad no quiero hacer esto, no quiero dedicar mi vida para esto. O en algunas ocasiones puede ser que estés más preocupado por las diferentes situaciones y problemas que estás enfrentando. Pero mi deseo es que nunca dejes ir cuál es el deseo de Dios, cuál es el propósito de Dios para tu vida. Las necesidades físicas que tenemos en la vida, todo lo que Dios provee es una bendición. Y por eso le damos gracias a Dios. Pero esas cosas que hemos recibido de Dios no son todo lo que Dios quiere darnos, no es todo lo que Dios quiere darnos. ¿Qué es lo más importante para este mundo? Es que las almas de las personas sean salvas y que la obra de Satanás sea quebrantada continuamente en nuestras vidas, en las vidas de nuestras familias, en nuestros lugares de trabajo, en nuestras naciones y en todo el mundo. El deseo de Dios es salvar almas y destruir la obra de Satanás. Eso es establecer el reino de Dios. Que nosotros podamos por lo menos tener esta postura de corazón, que le podamos pedir a Dios, Dios, dame este deseo. Que a partir de este momento podamos decir, Señor, ¿cómo es que puedo conectar lo que hago? ¿Cómo puedo conectar mis estudios? ¿Cómo puedo conectar mi profesión a tu deseo? Puede ser que hay algo en tu vida que tú deseas que desaparezca. Y puede ser que veas eso como algo negativo, que no quieres que sea parte de tu vida. Pero incluso eso que no quieres en tu vida, debes traerlo a Dios y decirle, Dios, enséñame cómo quieres usar esto que es parte de mi vida para tu propósito, que es la evangelización mundial. ¿Por qué es que Cristo es la respuesta? Abre mis ojos espirituales. Estas son las preguntas que debemos hacernos. Estas son las respuestas que Dios quiere darnos. Que a través de ti, como un remanente de Dios, como aquellas personas que permanecen, que tienen el evangelio, ahora que ustedes son aquellas personas que están viviendo para disfrutar de la respuesta de Dios cada día más, que ahora ustedes puedan ser capaces de proclamar el evangelio a otros, que ustedes puedan ser usados como instrumentos de Dios para salvar a otros. ¿Qué les dije antes? Dios es la fuente de vida.
y Satanás es la fuente de muerte y destrucción. Dios es la fuente de todo gozo y de toda bondad en el mundo. Y Satanás es la fuente de todo sufrimiento, de toda opresión. Entonces, ¿para qué vamos a vivir? ¿Vamos a seguir a Dios? ¿Vamos a ser utilizados para traer a más personas a vivir la experiencia de Dios? ¿O vamos a ser engañados por Satanás y va a ser nuestra vida usada para la destrucción de otros? La elección está en nuestras manos, entre Dios y nosotros. Nadie más puede tomar esa decisión por ustedes. Nadie más puede darle salvación. Ustedes deben escoger cuál es la respuesta. Es solamente a través de la gracia de Dios, cuando obra en nuestras vidas, que podemos depositar nuestra confianza en Cristo. En conclusión, hermanos y hermanas, Dios nos ha traído a este lugar con un propósito. Dios conoce todo lo que está pasando en sus vidas y Dios quiere restaurarlos continuamente para llevarlos a ese estado en el cual estaban cuando fueron creados originalmente. Dios quiere restaurar su estilo de vida para que su vida sea una vida que sigue a Cristo. Quisiera decirles que Dios les ha dado todo en Cristo Jesús. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos a través de su palabra y yo les animo a que puedan disfrutar de Emmanuel a través de la oración. Estas son las armas que debemos tener con nosotros. Por eso es que mi anhelo, amados hermanos y hermanas, es que a través de esta experiencia ustedes puedan disfrutar de la vida que se encuentra en Cristo Jesús, del poder que se encuentra en Cristo Jesús y de la sanidad que se encuentra en Cristo Jesús. Y que ustedes puedan personalmente orar a Dios. Dios, muéstrame tu plan, muéstrame tu propósito. ¿Por qué me has traído aquí el día de hoy? Que yo pueda encontrar esa respuesta a través de tu palabra, a través de la oración. Mi anhelo es que todos podamos recibir esa gracia de Dios a través de esta conferencia. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias. Te damos gracias por darnos la única respuesta que necesitamos, que es Cristo Jesús. Te damos gracias por traernos a este lugar, a esta conferencia. Sabemos que tú tienes un plan y que nada es coincidencia. Padre, oramos en este momento para que tu Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros. Te pedimos que ates todas las fuerzas de las tinieblas que quieren obstaculizar lo que quieres hacer y que tú puedas abrir nuestros ojos espirituales y nuestros corazones. Ayúdanos a poder descartar todas las cosas en este momento para que podamos descubrir la respuesta absoluta que nos has dado a través de tu evangelio. Que este sea un tiempo para que podamos disfrutar de la vida, del poder y de la sanidad. Que todas las cosas viejas sean transformadas a través del evangelio. Te oro para que uses este tiempo para continuar levantándonos como discípulos tuyos en esta época. Padre Dios, te damos toda la gloria. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.